¿Quién sabe cuál es el libro más grande de la Biblia? El libro de los Salmos. Y todos los salmos eran cantos de alabanza, ¿sabía usted? Todos. Y en los salmos usted puede encontrar todos los temas de la Biblia, todos. Hay un salmo de cada tema de la Biblia. Hay un salmo muy hermoso que es el Salmo 22, que habla del sacrificio de Jesús, escrito más de 1000 años antes que Cristo muriera, por el rey David. La alabanza entonces es un medio por el cual expresamos a Dios nuestra admiración y nuestra respuesta cuando Él viene y nos habla. ¿Cuántos saben que debemos responder a Dios cuando nos habla? La presencia de Dios, mis hermanos, nos compromete. Y cuando Él nos habla tenemos que responder. Es como si a ti te llamara tu esposa al teléfono y nunca le respondes. ¿Quién hace eso? Solo un hombre desobligado e irresponsable hace eso, ¿verdad? Que su esposa le marque y él no conteste. ¿Sabes? El Señor, cuando su palabra nos es hablada en la iglesia, es como si Él nos estuviera marcando. ¿Cuántos quieren contestar la llamada del Señor? Y Él espera que tú le respondas y le digas qué vas a hacer con esa palabra. En nuestro texto que estamos estudiando en este congreso de Isaías capítulo 6, Isaías le dio una respuesta a Dios. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Puedes decirla conmigo? Le dijo: heme aquí. Él respondió y le dijo: envíame a mí. Tenemos que responder ante el llamado del Señor, y la adoración es una forma de responderle a Dios. ¿Cuántos sabían eso? Por eso cuando tú adoras al Señor, cuando yo le adoro, nos comprometemos con Él. No es solo cantarle por cantarle. Cuando le estamos diciendo estas letras que están en la pantalla, lo que tú estás haciendo, por si no lo sabías, es comprometerte con Él. Así que si tú cantas en la iglesia y luego te vas a tu casa sin vivir lo que cantaste, simplemente cantaste pero no le adoraste, ¿sí? Entonces no olvides que el Señor espera una respuesta de nosotros. Y yo quiero invitarte a que cantemos, así como estás sentado, no se pongan de pie, a que cantemos juntos esta respuesta que le dio Isaías al Señor. Él le dijo: heme aquí, y todo cambió. Amén. Aquí estamos, Señor. Cierra tus ojos y en cuanto comience a salir la letra te invito a leerla. En este momento cierra tus ojos y dile: Señor, heme aquí, Señor. Tu presencia me compromete, Señor. No puedo estar sin responderte. No puedo estar, Señor, sin decir una palabra con las que quiero decirte, Señor, que quiero servirte, que quiero hacer tu voluntad. Y aquí estoy, Señor. Heme aquí ante tu santidad. Heme aquí ante tu majestad. Tú eres santo, Señor, poderoso. Tu gloria llena la tierra. Tú eres santo, santo, santo. Gracias por dejarme estar ante ti. Díselo otra vez. Heme aquí ante tu santidad. Heme aquí ante tu majestad. Tú eres santo, Señor, poderoso. Tu gloria llena la tierra. Tú eres santo, santo, santo. Dile gracias. Gracias por dejarme estar ante ti. Ahora dile conmigo: purifica hoy mis labios. Dile: purifica, purifica todo mi ser. Que tu fuego arda en mi corazón, pues quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir
en santidad. Purifica hoy mis labios. Dile, purifica hoy, Señor. Purifica todo mi ser. Que tu fuego arda en mi corazón, pues quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir en santidad para ti. Si ese es tu deseo, mi hermano, te invito a cantarlo una vez más, así como estamos. Dile como Isaías le dijo a él, dile a él: heme aquí ante tu santidad. Heme aquí ante tu majestad. Tú eres santo, Señor. Dile a él, poderoso, tu gloria llena la tierra. Tú eres santo, santo, santo. Levanta tus manos y dile: gracias por dejarme estar ante ti. Ahora pídele a él conmigo, dile: purifica hoy mis labios, todo mi ser. Purifica todo mi ser. Que tu fuego arda en mi corazón, pues quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir en santidad. Dile: purifica hoy mis labios. Lo necesito, Señor. Purifica todo mi ser. Que tu fuego arda en mi corazón, pues quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir en santidad para ti. Con tus propias palabras dile: heme aquí, Señor. Heme aquí, Señor. Envíame a mí, Señor. ¿A dónde? A donde tú quieras. Porque tú tienes tantos planes para nosotros, Señor. Y nosotros a veces no lo sabemos porque no hemos estado en tu presencia, Señor. Pero al venir a tu presencia, las cosas cambian, Señor. Y queremos que nos envíes a donde tú quieras. En donde tú nos lleves, ahí estará nuestro gozo, Señor. Purifica hoy mis labios. Purifica todo mi ser. Dile: que tu fuego arda en mi corazón, pues quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir en santidad. Purifica hoy mis labios y todo mi ser. Purifica todo mi ser. Oh, Señor, que tu fuego arda en mi corazón, pues quiero hacer tu voluntad. Dile: quiero vivir en santidad para ti. Que tu fuego arda en mi corazón, Señor. Que tu fuego arda en todo mi ser, Señor. Pues quiero hacer tu voluntad, Señor. Quiero vivir en santidad para ti. Amén. Le damos un aplauso a nuestro Señor. Aleluya. Gracias, Señor.
Muy bien, mis hermanos, pues les invito a abrir la palabra de Dios si son tan amables. Vamos a entrar al segundo tema de esta mañana, segundo y último tema que el Señor nos tiene. En Isaías 6, por favor, una vez más, Isaías 6, verso 1. Vamos a verlo todos. Voy a leer desde el verso 1 al 3, si me acompaña con su vista, lo leo en voz alta, Isaías 6, 1 al 3. Dice rápidamente: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Quiero compartir un tema con ustedes, mis hermanos, que se titula La importancia de la santidad de Dios. Repito, la importancia de la santidad de Dios. La santidad de Dios es un tema de máxima prioridad, necesario para la iglesia. Es un tema al que le debemos toda nuestra atención, ya que prácticamente el tema de la santidad nos ubica, mis hermanos, en el sentido de quién es nuestro Dios, su esencia, a quién estamos sirviendo, a quién estamos adorando, lo cual tiene no mucho, tiene todo que ver en la madurez y el crecimiento espiritual de una iglesia. ¿Cuántos quieren crecer en su madurez personal, familiar, en todas las áreas? Pues déjeme decirle que es muy importante que mantengamos vigente la santidad de Dios en todo lo que hacemos y vivimos. Esta visión de Isaías nos da un sentido de la grandeza, misterio y poder de Dios. Isaías vio serafines aclamando al Señor, usted lo ha leído, pasaje hermoso, con una expresión muy especial y a la vez sublime. Los serafines decían al Señor, me ayuda en voz alta: Santo, Santo, Santo. La Biblia no nos dice que Dios es simplemente santo, ni siquiera nos dice que es santo, santo. Nos dice que es santo, santo, santo. La Biblia no dice que Dios es amor, amor, amor. No dice que es misericordia, misericordia, misericordia. La Biblia no dice que Dios es ira, 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 o justicia, justicia, justicia. Nos dice que es santo, 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 y que toda la tierra está llena de su gloria. ¿Qué tan importante, mis hermanos, es la santidad de Dios en nuestro diario vivir? La santidad de Dios no es solamente un tema teológico apropiado para los estudiosos con interés y entendimiento para comprenderla. Es un tema muy profundo. Platicaba yo con el pastor Barbosa que la santidad de Dios da para tener una serie de meses enseñando, ¿verdad? Lo que vamos a compartir estos días es solamente un pequeño resumen de qué es la santidad de Dios, ¿verdad? Pero no es un tema que solamente atañe a quien le gusta meterse en la teología o a los estudiosos con interés y entendimiento para comprenderla. La santidad de Dios es un tema de gran importancia para cada creyente, para todo, el recién convertido, el que tiene 2 meses de convertido a Cristo, el que tiene años, el que tiene una vida sirviendo a Dios. El tema de la santidad debe estar presente. Todo cristiano, ¿cuántos son cristianos aquí? Todo cristiano debiera preocuparse en forma especial por la santidad de Dios. De hecho, déjeme decirle que en el Nuevo Testamento se acentúa de forma muy contundente la importancia de la santidad entre los creyentes. Por ejemplo, el escritor a los Hebreos, que no se sabe quién es todavía, exhorta con respecto a la disciplina. Usted lo puede leer, algunos textos se los comparto, usted lo lee en casa, yo solo le digo lo que dice, pero mencionaremos la esencia de algunos versos. El escritor a los Hebreos exhorta con respecto a la disciplina, enseñando que la disciplina, escuche, nos prepara para participar de la santidad de Dios. Así que al que no le guste ser disciplinado, al que no le guste corregir sus errores, no podrá participar de la santidad de Dios. Eso dice Hebreos 12:10, cuando usted guste leerlo. Como primer concepto bíblico,
tenemos que la santidad significa ser moralmente perfecto. Repito, ser moralmente perfecto, puro y apartado del pecado. Cuando se dice que algo o alguien es santo, significa que está consagrado. Esta pluma a mí me la regalaron y solamente yo la quiero usar, ¿verdad? Y si fuera una Mont Blanc, pues con mayor razón nomás yo la usaba, ¿verdad? Esta pluma es mía y la voy a usar para firmar lo que me pidan firmar, hacer mis recados, todo. Yo la traigo aquí. Esta pluma está consagrada para Julio Márquez, ¿verdad que sí? Es para entender un poquito más el concepto, ¿verdad? Solamente yo la quiero usar. Eso significa, cuando se dice que algo o alguien, mis hermanos, es santo, entonces es que está consagrado, está destinado a ser usado de forma pura. ¿Sí me escucharon? A ser usado de forma pura. Ahora, la pureza no debe excluirse de la idea de lo santo, al contrario, va incluida. Santidad y pureza van de la mano. Pero en el caso de la santidad de Dios, bueno, mire, déjeme reflexionar un poquito aquí. ¿Por qué le estoy diciendo que santidad y pureza van de la mano? Tú puedes decirme, Julio, eso es obvio. Yo entiendo que la santidad y la pureza van de la mano. Muchos no lo entienden todavía. Muchos no lo entienden. Se sienten que son apartados para servir a Dios, pero siguen haciendo cosas impuras. Un muchacho del grupo de alabanza en casa de oración se me acercó y él me confesó que él ve pornografía. Y él sabe que es un siervo de Dios en la alabanza, pero está haciendo una impureza terrible. Ese es el asunto, mis hermanos, con respecto a que la pureza va ligada a la santidad. No podemos decir yo soy consagrado a Dios, soy cristiano, soy hijo de Dios y sigo haciendo actos impuros. No, la santidad va de la mano. Santidad de Dios, debemos entender, en la santidad de Dios, perdón, debemos entender algo muy importante con respecto a la pureza. Que la pureza de Dios, mis hermanos, va mucho más allá que el concepto de pureza que nosotros tenemos. La pureza de Dios es trascendental, no es como tú y yo la entendemos. No. Tú puedes lavar tus manos en el lavabo, pero si tú sometes tus manos a un microscopio, va a haber bacterias en tus manos. ¿Sabías eso? No, la santidad de Dios es otro rollo, es otro asunto. Déjame leerte el Salmo 24, escúchalo. La pregunta es del salmista, y era una canción, y la hemos cantado. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Es una pregunta como diciéndole a todo el mundo, ¿ustedes son dignos de estar delante de Él? ¿Quién subirá? Y yo creo que a la hora de hacer la pregunta, todos se quedaron callados. Y el salmista seguía cantando y diciendo, ¿y quién estará en su lugar santo? ¿Sabes quién? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Habacuc escribió lo siguiente en 1:13: muy limpio eres de ojos para ver el mal. Qué hermosas palabras. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. La pureza del Señor, mis hermanos, es trascendental y va ligada a la santidad. Ser santo es ser distinto. Si tú estás en la escuela, en la secundaria, veo algunos jóvenes aquí. Si tú estás en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, en el trabajo, donde todos tus compañeros de trabajo son unos depravados, unos degenerados, no le tienen respeto a sus esposas o a sus hermanas o a sus madres. Bueno, pues déjame decirte que ser santo es ser distinto. Se debe de notar que tú eres hijo de Dios, separado en la categoría de ti mismo, de la categoría que Dios te dio. ¿Qué categoría Dios te dio? Has venido a ser llamado su hijo y has venido a ser llamado a vivir en santidad, como Pablo dijo a los Corintios. El primer significado de santo entonces es separado y viene de la antigua palabra cuyo significado era cortar o separar. Cortar sobre algo es la idea más precisa. Te voy a dar un ejemplo. ¿Has visto alguna tienda donde venden una prenda de vestir
del mismo modelo. Por ejemplo, un pantalón de mezclilla. Tú te metes a una tienda y vas a buscar un pantalón de mezclilla que te gusta y hay de todas las tallas. Tú quieres uno de talla 30, 34, tu pantalón, pero hay cientos de pantalones iguales a ese. Solo buscas el de tu talla. Y hay cientos de personas que usan tu talla igualito. Pero ¿qué pasa cuando te metes a una tienda de un diseñador profesional, en donde un vestido de mujer te cuesta 15,000 pesos o 20,000 pesos? Y escúchame, ese vestido nadie más lo tiene. Nadie más. Es un vestido de hechura única, de diseñador. Lo hicieron a tu medida. Lo hicieron con una tela escogida especialmente a tu talla. Te queda perfecto. Un vestido, o puede ser un traje para el caso de un varón, que también hay trajes especiales. Pero nadie más tiene ese modelo de traje. La gente metida en la farándula, sobre todo, bueno, en todas partes, ¿no? Pero en Estados Unidos, allá en Hollywood suelen hacer eso los que tienen muchísimo dinero. Tú no vas a quitarles una prenda a ellos y ver que hay una etiqueta de Periquita o de Weekend, ¿verdad? La marca de Mega o cualquier marca que tú, Levi's. No traen etiqueta esas prendas de vestir, porque el diseñador se las hace y son para ellos. Esas prendas de vestir son de una calidad y de una excelencia superior. No tienen rival ni competencia. Cuando la Biblia dice que Dios es santo, básicamente significa que Él está trascendentalmente separado. Dios es santo en sí mismo, no tiene competencia. A Dios no le podemos decir: Señor, tú eres más santo que Él, tú eres más santo que este Dios, que este ídolo. No, Él es santo y se acabó. ¿Verdad que sí? Dios es santo en sí mismo, no tiene rivales ni competencia. Está tan por encima y tan lejos de nosotros que pareciera que fuera totalmente extraño a nosotros. Extraño. Ser santo, mis hermanos, es ser otro. Y así te debe de ver la gente en donde quiera que tú te desenvuelves. Ser santo es ser diferente, de una forma especial. El profeta Samuel escribió en el 2:2 del primer libro: no hay santo como Jehová. ¿Lo han oído? Porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Qué hermoso versículo. El Salmo 86 dice: oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Ahora, mucha atención a lo siguiente, mis hermanos, porque cuando yo estaba leyendo esto, déjeme decirle que esto me rompió los fusibles. Para Dios, ser santo es serlo en relación con cada uno de los aspectos de su naturaleza y carácter. Por ejemplo, cuando usamos la palabra santo para describir a Dios, ha sucedido lo siguiente. A menudo describimos a Dios con una lista de cualidades o de características a las que llamamos atributos, ¿cierto? Dígame un atributo de Dios. Su misericordia, su bondad, omnipresencia y omnisciencia. Exacto. Decimos que Él es omnisciente, omnipotente, que Él es amor, misericordioso, justo, perdonador. Y tenemos la tendencia de agregar la santidad a esta larga lista de atributos. ¿O no? Como si fuera uno más. Pero cuando la palabra santo es aplicada a Dios, no significa un solo atributo, sino que Dios es llamado santo en un sentido general, mis hermanos. La palabra santo es prácticamente un sinónimo de su deidad. Es decir, la palabra deidad va dirigida a todo lo que Dios es. Y esto nos dice entonces que su amor es santo, su perdón es santo, su justicia es santa, su misericordia es santa. Todo lo que Él es. Todos sus atributos son. ¿Será correcto que digamos que la santidad es uno de sus atributos? No, mis hermanos, su santidad es su esencia. Él es santo. Él es. Su amor es santo, su justicia es santa y su espíritu es. No hay otro espíritu como el espíritu del Señor. Hay muchos espíritus, pero solo el espíritu de nuestro Dios es
santo. Pero corremos la palabra junto con espíritu y ya se nos hace común escuchar Espíritu Santo, ¿verdad? No, santo es la cualidad de ese espíritu que viene directamente de quien lo emana sobre su iglesia, que es el Padre, nuestro Dios, que es santo. Debido a esto, mis hermanos, entonces me pregunto, ¿será exacto decir que santidad es otro atributo del Señor? Santidad es en realidad del Señor, su esencia es el marco en donde se manifiestan todos los atributos de su carácter. Amén, iglesia. ¿Por qué, mis hermanos, es importante para la iglesia comprender bien la santidad de Dios? ¿Por qué? Adoramos la santidad de Dios. Sabemos que Él es santo. Sabemos que nos corresponde ser santos también. Pero ¿qué importancia tiene que asimilemos bíblicamente la santidad de Dios? La santidad de Dios debe ser comprendida bíblicamente por cada creyente, de modo que no cometamos el error de asimilarla a partir de términos contemporáneos, alejados de las Escrituras. Al decirle términos contemporáneos, me refiero a términos modernos de santidad, que los falsos profetas y los falsos maestros adaptan y han metido en la iglesia, llevándola a la iglesia a tener una percepción del Señor totalmente alejada de la realidad bíblica. ¿Y cuál es la consecuencia, mis hermanos, grave que viene cuando se ignora la santidad de Dios? La irreverencia. La irreverencia. ¿Por qué? Porque sin santidad de Dios, escúcheme, no hay temor de Dios. ¿Cómo le vas a tener temor a un Dios que no sabes que es el Dios santo? No, sin santidad no hay temor de Dios y por lo tanto no habrá reverencia. Qué pecado tan grave del que estaremos hablando mañana todavía un poco más. Precisamente, mis hermanos, la ausencia de temor ha provocado que las iglesias se vuelvan light, ligeras, que metan de todo a la iglesia. En la iglesia hoy puede haber de todo, luz y sonido, bebidas que parecen alcohólicas pero no lo son, pero para que los jóvenes se sientan como si estuvieran en un antro. Puede haber de todo en la iglesia con tal de que la iglesia esté a gusto. Pero se le ha olvidado a la iglesia que está delante del Dios santo. Iglesias con una actitud ligera hacia el pecado. Tanto en tiempos de Isaías como en los actuales, mi hermano, la cosa está igual. El enemigo ha trabajado para que el significado verdadero de la santidad divina se diluya y sea asimilado por los creyentes de forma ligera, sin ningún peso en sus vidas. La santidad no tiene peso en mi vida, Julio. Hay personas así. ¿Qué logra el enemigo con eso, mis hermanos? Que la iglesia no asimile, no proclame y peor aún, no refleje la santidad de Dios ante el mundo. ¿Cómo va a saber el mundo que tenemos a un Dios santo? ¿Nomás porque se los vamos a decir? ¿O nomás por los cantos que van a escuchar que cantamos? No, porque nosotros debemos ser el reflejo de la santidad de Dios. He ahí la importancia de este tema, mis hermanos. La doctrina de la santidad de Dios debiera guiarnos y gobernar nuestras vidas. Porque el espejo de la santidad de Dios en esta tierra debe ser la iglesia. ¿Alguien que diga amén por aquí? Debemos ser el espejo de la santidad de Dios. Esta visión que Isaías tuvo le propició a Isaías, escúcheme, su llamado. Tú y yo le respondimos lo mismo que Isaías a través de este canto sencillo. Le dijimos heme aquí, ¿verdad? Si hay un heme aquí es porque hubo un llamado. Y ese llamado fue en medio de la santidad de Dios. Muchos creen que han sido llamados, pero no ha sido en medio de la santidad de Dios. Por eso se han equivocado de llamado y de actividad a la que debieran estarse dedicando. La visión de Isaías el Señor propició a través de ella el llamado a Isaías, su llamado para ser el mensajero de Dios para su pueblo. ¿Cuántos quieren ser mensajeros de Dios? Y aunque no lo quieras, si estás aquí en la iglesia, tú vas a ser un mensajero de Dios sí o sí.
y aunque no hables. El apóstol Pedro enseñaba a las mujeres casadas cuyos maridos no eran cristianos que los trajeran a Cristo por su conducta y sin palabras. Las mujeres pueden ganar a sus maridos para Cristo por su conducta y sin palabras. Son mensajeras del mensaje de Dios, del evangelio de Dios, tan solo por el testimonio. A Isaías le tocó, mis hermanos, ser llamado a llevar un mensaje a un pueblo irreverente de la santidad de Dios. ¿Por qué Isaías tuvo esta visión tan gloriosa para recibir su llamado? ¿Por qué fue con tanto estruendo el momento del llamado de Isaías? En un tiempo donde la decadencia moral y espiritual alcanzó la cima, como si Isaías viera nuestros tiempos ahora, imagínese. Si él ya estaba comprometido en esos tiempos a hablar de la santidad de Dios, imagínese hoy, mi hermano. Nos corresponde ser los Isaías de este tiempo. Si Isaías entonces, en medio de aquella decadencia moral y espiritual que alcanzó la cima, recibió su llamado, bueno, pues era importante primeramente que Isaías viera y conociera la santidad de Dios. El tema de nuestro pastor Barbosa se tituló Impactados por la santidad de Dios. Isaías tuvo que ser impactado por la santidad de Dios para poder entender la seriedad del mensaje que iba a hablar. Si tú no eres impactado, tú no vas a impactar a nadie. Si no eres impactado, no puedes impactar a nadie. A nadie. El Señor quiso que Isaías entonces, al ser llamado a servirle, comprendiera primeramente, mis hermanos, antes que cualquier cosa, la seriedad de la santidad de Dios. Di conmigo, la seriedad de la santidad de Dios. Primeramente, la muerte del rey Usías. La muerte del rey Usías marcó el fin de una era dorada para Judá. Los buenos tiempos se acabaron y estaban por iniciarse los tiempos difíciles para la carne, porque Israel estaba a gusto. Estaba a gusto bajo el reinado de Usías, un reinado lleno de paz y de prosperidad, pero irreverente al Señor, lleno de pecado y de degeneración. Y el Señor dijo, voy a quitar a este rey y voy a empezar a meter a mi pueblo a una prueba en la que su carne va a empezar a renegar. ¿Cuántos saben que es bueno que la carne reniegue, pero que no gane la batalla? Tú puedes leer esto después en Isaías 6, 9 y 10, de lo que te estoy hablando, porque el Señor hablaría a su pueblo. El ministerio de Isaías, mis hermanos, se inicia desde un punto de vista humano, en una época muy difícil, en la peor posible. Su ministerio no era considerado exitoso, No crea usted. El Señor Jesús dijo que ningún profeta es querido en su tierra, ¿verdad que no? Isaías fue odiado por muchos por hablar la verdad. No era considerado exitoso, como sucedió a muchos de los demás profetas en la antigüedad. Isaías, ante un pueblo frío hacia la palabra de Dios, que nuevamente comenzó a rechazar a los profetas, los mataban. Pero él estaba dispuesto a hablar el mensaje de Dios. ¿Y qué necesitó Isaías, mis hermanos, para comprometerse en serio con el mensaje de Dios y no tener que empezar a hablar mensajes baratos que solamente rascaran el oído a la gente? Necesitaba una perspectiva y una visión apropiada de la santidad de Dios. Esto es necesario, mis hermanos, y es precisamente lo que él recibió, necesario para nosotros hoy. Usted sabe que lo que vio Isaías fue una visión dramática, un drama, algo contundente, algo jamás visto, y que nadie más lo experimentó como él. Tal vez algo parecido y de manera igual de gloriosa, porque es el mismo Señor, lo experimentó Juan el apóstol, ¿verdad? En la isla de Patmos. Pero bueno, Isaías vio al Señor. ¿Cómo lo vio? Sentado en un trono, diciéndole, yo gobierno, Isaías, no se te olvide, yo gobierno sobre todas las cosas, en lo alto, exaltado. Los ángeles estaban bajo él, ángeles magníficos, y que hablaban unos a otros, entre ellos diciendo, nuestro Dios es santo, santo. No hallaban más que decir, más que santo, santo, santo. Es una expresión que denota, mis hermanos, cuando alguien conoce al Señor y sabe que Él es puro en toda la extensión de la palabra, no hay otra palabra que lo describa.
No la hay. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y la tierra tembló. Imagínense a Isaías con la tierra temblando y el templo lleno de humo. Estaba asustado Isaías. Nos hace falta un buen susto de vez en cuando de parte del Señor, ¿no lo cree? Nos hace falta que el Señor nos asuste, a través de lo cual Él nos diga: acuérdate que yo soy santo. Una visión dramática entonces, mis hermanos, de su santidad, tal como desearíamos verla nosotros hoy. Ahora, ¿cómo reaccionó Isaías y cómo respondió ante la manifestación de la santidad de Dios? ¿Quiere ver conmigo el verso 5, por favor? Isaías 6:5. Léalo conmigo, por favor. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, la respuesta de Isaías está lejos de lo que oímos hoy en nuestros días, ¿sí o no? Está lejos. ¿Tú quisieras responderle así al Señor? ¿Sí o no? Ay de mí que soy muerto. Isaías no se dejó impresionar por lo que él significaba. No empezó a decir: yo soy un hombre privilegiado por estar aquí delante de Dios. ¿Quién quisiera estar en mi lugar? ¿Eso dijo? ¿Eso pensó? ¿Así se sintió? No, él dijo: yo no le deseo esto a nadie. ¿A qué se refería? A cómo se sentía. Se sentía el más vil de los viles, se sentía el más pecador de los pecadores, se sentía una cucaracha, hermanos. ¿Hace falta decir eso de vez en cuando? Pues cuando vemos a los falsos profetas y maestros que hacen alarde de presunción y de vanidad en las plataformas de las iglesias, como que dan ganas de recordarles, ¿verdad? Que el Señor tiene toda la autoridad de pisotearnos. Eso significa ay de mí. Ay de mí. Diga conmigo: pobrecito de mí. Porque la santidad de Dios, mis hermanos, nos puede fulminar. Isaías sabía que en un momento la santidad de Dios lo podía fulminar. Por eso dijo: soy hombre muerto. No se dejó impresionar por lo que él significaba. Su autoestima no fue realzada. ¿Y cómo se ha dado cuenta cómo utilizan hoy los falsos profetas la autoestima de la gente? Son mensajes más bien positivos, que quieren realzar en el hombre y en la mujer lo que es capaz de hacer en sí mismo. Isaías no actuó así. Su autoestima no fue realzada. Sucedió todo lo contrario. La visión de la santidad de Dios le hizo ver su pecado al máximo y lamentarse de ello. Hay gente que sabe que vive en pecado, pero no lo lamentan. ¿Me escucharon todos? Hay gente que sabe que está en pecado, pero no lo lamentan. Si Dios era santo, Isaías tomó plena conciencia de que Él no lo era. Él es santo, pero yo no. Yo no lo soy. Y confesó su propia impiedad y la de su pueblo. Cuando un hombre, mis hermanos, reconoce su pecado ante la santidad de Dios, sabe que todos los que le rodean necesitan también de la santidad de Dios, y obtiene carga por llevar ese mensaje de santidad a los demás. Un padre de familia, por ejemplo, cuando un padre de familia logra asimilar la santidad de Dios en el conocimiento de la palabra de Dios y sabe que es un hombre pecador e impuro delante de Dios, va a querer de inmediato que la santidad de Dios llene su casa, llene a su esposa, llene a sus hijos, y va a vigilar a sus hijos, y va a vigilar que todo vaya en la santidad de Dios, y va a ver lo que sus hijos están viendo en internet, y va a ver y va a cuidar sus ojos en la calle, como lo escribía Job, de guardarse, de ver las cosas, y va a cuidar todas sus actitudes en su trabajo, en su profesión, en todo lugar. Cuando es impactado por la santidad de Dios y reconoce su pecado, va a querer que esa santidad de Dios invada todo lo que le rodea. ¿Cuántos quieren eso en su casa? Yo lo quiero, mis hermanos. Algo muy importante es esto que le estoy diciendo, que Isaías ve su maldad y la de su pueblo evidenciada en los labios. ¿Cuántos tienen labios aquí? ¿Y cuántos saben que a veces nuestros labios son inmundos?
Isaías confesó que era un hombre de labios impuros y que vivía entre un pueblo con el mismo mal. Muchos son los textos bíblicos, mi hermano, que nos exhortan acerca de la lengua. Santiago es uno de ellos, ¿lo ha leído? Santiago sí no tenía pelos en la lengua. Y de la forma en que el pecado se hace evidente en nuestro hablar. La lengua es muy detractora y es traicionera. Recuerda el salmo que le mencioné, el 24, con respecto a la santidad de Dios en la lengua, y que la santidad de Dios en la lengua también debe estar ligada a la pureza de Dios, no a la nuestra. Yo no he dicho malas palabras esta semana, Julio. Yo ya no le digo cosas feas a mi esposa. Ya me estoy tranquilizando más. No. No estoy hablando de cuánto has logrado usar bien tus labios. Estoy hablando de a qué grado está tu aspiración y tu deseo por mantenerte un hombre y una mujer de labios puros. Además del Salmo 24, puedes leer cuando puedas en casa el Salmo 15, que dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice el verso 2, el que anda en integridad y hace justicia. Y escucha esto, mi hermano: el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua. Calumniar es hablar mal de alguien, culpándolo de algo que no es cierto, sabiendo que nosotros cometemos errores peores, ¿verdad que sí? Ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno hacia su prójimo. Es decir, llega alguien y te habla mal de alguien, tú le tienes que decir a esa persona: a mí no me vengas a hablar mal de nadie. Yo no soy bote de basura. Así que ve, díselo allá y aclaren su asunto, pero a mí no me vengas a hablar mal de nadie. Por más mal que te caiga a ti, yo no acepto reproche alguno contra mi vecino. No. Mis oídos no son botes de basura. La maldad, mis hermanos, que Isaías reconoció estaba en sus labios, y hacia ellos fue dirigida la curación. Vea el verso 6, por favor, de Isaías 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar, con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mire, mi hermano, uno de los serafines tocó la boca de Isaías con un carbón encendido, limpiando simbólicamente su boca y a él mismo, porque el único que puede perdonar pecados es el Señor. Amén. Esto es simbólico. Ese carbón encendido es símbolo de la sangre de Jesús. Amén. ¿Qué es lo que hizo el Señor en Isaías con esto? ¿Qué le estaba diciendo al tocar sus labios con un carbón encendido? Con aquella visión tan contundente, el Señor hizo que su santidad tuviera impacto en lo que Isaías diría y cómo lo iba a decir. No vas a ir a hablarle al pueblo de mi santidad si antes tus labios no son purificados. ¿Quién se toma un vaso con agua en un vaso que ha estado limpio, que ha estado sucio en el fregadero por 4 días y lo que se tomaron ahí fue un chocomil de un licuado de plátano? No lo lavaste en 4 días y lo agarras y le echas agua limpia para tomar. ¿Quién lo va a hacer? Nadie. El Señor quería que el mensaje de salvación para su pueblo fuera un impacto a través de Isaías, pero habiendo sido primero limpiado Isaías. No esperemos, mi hermano, nunca ser transmisores de la santidad de Dios con impacto si nosotros mismos no la hemos conocido, no la hemos asimilado, no la hemos valorado y no la hemos experimentado. A partir entonces de ese momento, el Señor empezó a mostrarle a Isaías cuál sería su misión. Tú puedes decir: ¿y por qué tanto alarde, Julio, para llamar a Isaías a ser un mensajero sobre su pueblo? Porque no lo hubiera hecho bien. No lo hubiera hecho bien. Si la santidad no te impacta, no vas a impactar a nadie. Ve lo que dice el verso 8, mi hermano, de Isaías 6, verso 8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? ¿A quién se refiere nosotros? A él y al Hijo. El Hijo ya estaba a su diestra, ¿verdad que sí? Entonces respondí yo:
¿Me ayuda en voz alta a responder lo que Isaías respondió? Todos aquí. Heme aquí, envíame a mí. Cuando se estudia profundamente este tema de la santidad, mis hermanos, descubrimos dos cosas muy importantes. La primera es la siguiente: que el primer y más importante fruto en el corazón de quien asimila la santidad de Dios es el temor. ¿No eres un hombre que teme a Dios? ¿No eres una mujer que teme a Dios? Discúlpame, pero tú no conoces la santidad de Dios. Porque una persona con temor de Dios es el que ha experimentado su santidad. Y por lo tanto es una persona reverente. No le parece cualquier cosa venir el domingo a la reunión, le parece algo glorioso. Traer a sus hijos, a su esposa, llegar temprano, atender las indicaciones de nuestros pastores, adorar al Señor con todo lo que somos, pedir perdón, estar atentos a la palabra, salir de la reunión y platicar con tu esposa, con tus hijos. Hijo, ¿qué aprendiste en el salón? A tu esposa, oye mi amor, ¿qué aprendiste? ¿Qué fue lo que te impactó a ti del mensaje? No, pues a mí esto. ¿Verdad que estuvo bien? Hay que poner más cuidado en estas cosas. Eso es ser reverente. Atender la voz de Dios, mis hermanos, es ser reverente, ser temerosos de Él. Y eso solamente tú y yo lo vamos a hacer cuando estamos conscientes de que servimos y adoramos al Dios, diga conmigo, santo. La segunda cosa que descubrimos cuando asimilamos el tema de la santidad del Señor es que hay una fuerte relación entre el temor y la obediencia. Ese es el fruto final. Si tú pasas por la calle y ves un árbol que te parece peculiar, porque conoces las hojas, y dices, este árbol, a ver, y tocas a la puerta y le dices a la señora, señora, ¿qué clase de árbol es el que usted tiene aquí? Es un limón. ¿Y por qué no hay limones? ¿Por qué no tiene limones el árbol? No sé, va a decir ella, ¿no? Va a tener alguna plaga. Y el árbol está grande y verde, pero no tiene fruto. Aparenta que está funcionando como tal, pero sin fruto. ¿Sabes cuál es el fruto de la santidad de Dios en tu vida? La obediencia, que proviene de una actitud de temor. Tú estás con tus amigos ahí en la preparatoria o en la secundaria y están viendo porquería y media en sus tablas, en sus celulares, y simplemente tú te acercas a saludar, ves lo que están haciendo y te vas de ahí. Pablo le decía a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. ¿Y sabes cuál es la razón por la cual un joven puede huir de las pasiones juveniles en vez de quedarse ahí a contaminarse? Huye porque sabe que tiene temor del Dios Santo. Y ese temor le causa a él un intrínseco sentir profundo de obediencia. Y se retira y huye de las pasiones juveniles. La relación entre el temor y la obediencia, mis hermanos, es trascendental cuando asimilamos la santidad de Dios. Entonces, ¿tú vas a venir a decirme a mí que conoces al Dios Santo? ¿Que la santidad de Dios ha impactado tu vida? Déjame verlo en tu obediencia. ¿Vas a venir a decirme que eres un árbol que tiene 5 años ahí en la banqueta, crecido, lleno de hojas? Déjame ver si hay limones en tus ramas. El cristiano no se conoce por los dones, se conoce por los frutos. Y los frutos vienen de un árbol que sabe para qué Dios lo plantó ahí. Y la santidad es la savia que nos hace vivir en temor para dar fruto por la obediencia. La respuesta adecuada a la santidad de Dios es el temor, y del temor la obediencia. No lo olvide, no lo olvide, mi hermano. El temor de Dios produce en nosotros obediencia a Él, y nuestro temor a Él a su vez es el resultado de estar conscientes de su santidad. Tan solo el temor al Señor como fruto de su santidad se constituye como la fuente de todo lo bueno,
de todo lo puro y de todo lo valioso de la vida cristiana. Le voy a leer 4 pensamientos que provienen de proverbios escritos por Salomón. Salomón escribió que el temor es el comienzo del conocimiento, Proverbios 1:7. Él escribió que el temor hace que odiemos el pecado, Proverbios 8:13. Él escribió también que el temor es la base para tener una confianza firme, Proverbios 14:26. Él también escribió que el temor es fuente de vida, en Proverbios 14:27. El temor a Dios es la fuente de todas las cosas buenas cuando de comportamiento se trata. La santidad de Dios, mis hermanos, es la raíz del temor a Él y de muchos otros frutos maravillosos que brotan de un corazón que ha llegado a reverenciar al Señor como único y santo Dios. Al ver la disposición de Isaías, el Señor dijo, verso 9, si me acompaña, de Isaías 6. ¿Qué dijo el Señor al ver la disposición de Isaías? Y dijo, anda y di a este pueblo, y di, o sea, habla. Ya lo había purificado de labios, ¿verdad que sí? Oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Dios iba a empezar a probar a su pueblo de manera muy fuerte. A Isaías, mis hermanos, entonces se le encomendó una misión muy difícil. ¿Cuántos saben que es difícil pregonar el evangelio hoy en día? Y más con el testimonio, Hablando es muy fácil, con el testimonio lo es aún más, pero estamos comprometidos. Una misión muy difícil. Tenía que decirle a las personas que se creían bendecidas por Dios que Él las iba a destruir debido a su desobediencia, como la iglesia de la Odisea, ¿verdad? Que se acerca el Señor a exhortar a la iglesia de la Odisea y la Odisea le dice al Señor, yo soy rico y a mí nada me hace falta, tengo todo y tengo lo que necesito y nada me hace falta. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿No sabes que tú eres un pobre, ciego, desventurado y desnudo y miserable? No tienes nada, le dijo a la iglesia, no tienes nada. A un pueblo que se creía bendecido por Dios, Isaías iba a ir a decirles, ustedes están desnudos y miserables por su desobediencia. Algo muy interesante, mis hermanos, aquí en la visión de Isaías es el serafín. El serafín es un tipo de ángel. Hay ángeles, serafines y querubines. Hay arcángeles también. Es un tipo de ángel cuyo nombre se deriva de la palabra saraf. Pastor Barbosa nos hablaba algo de eso, que significa arder. Hay quienes les han llamado a los serafines ya en castellano serpiente ardiente. ¿Puede imaginarse lo que vio Isaías? Le ha de haber parecido algo. ¿Se puede imaginar a una serpiente volando con ojos y con 6 alas y proclamando unos a otros en el idioma de Isaías, santo, 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 de modo que lo entendiera? ¿Qué le quería mostrar el Señor a Isaías con estos seres vivientes ardiendo? ¿Se imagina ahí como el de los 4 fantásticos, volando ahí en fuego, con 6 alas? Debe haber sido hermoso, ¿no? Y sorprendente, un ser encendido, volando en fuego. Eso significa serafín, serpiente encendida. Quizá el Señor, mis hermanos, le muestra con esto a Isaías, escuche, la pureza del serafín como ministro de Dios. Un ministro puro porque está encendido. Cuando tú dejas la carne fuera del refrigerador y no la pones al fuego, ¿qué le pasa a esa carne? Se pudre. Toda la carne, para poderla aprovechar, tiene que ir al fuego. La carne es para echarla al fuego. Dijo Pablo a los romanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Y qué sacrificio? ¿No era acaso un animal encendido en el altar? Nuestro cuerpo en sacrificio vivo es que nuestra carne y nuestros deseos están encendidos en el fuego de Dios, de manera que no pueden tomar control, de manera que la carne no se pudre, se enciende para provocarle a Dios no un olor a pudrición, sino un olor fragante ante su trono, porque nos hemos dispuesto a encender los deseos de la carne. No, tú le dices a tu carne, tú eres para estar en el altar encendida, no para que me estés controlando.
y comiences a emitir un olor fétido que no le agrade al Señor. Estos eran seres encendidos, mis hermanos. Mire, cuando alguien es llamado por el Señor a servirle, Isaías estaba siendo llamado y le puso un ejemplo de lo que el Señor quería que él fuera. Vio a estos seres encendidos y el Señor le estaba diciendo: ¿ves a estos mis siervos, Isaías? Están encendidos, tienen mi fuego. Cuando alguien es llamado por el Señor a servirle, si no se enfoca plenamente en el conocimiento de la santidad de Dios, y si ésta no enciende su corazón, de modo que todos sus deseos y pasiones sean consumidos, va a correr el riesgo de diluir, de tergiversar y de aligerar las verdades del Evangelio. Todos los falsos profetas, mi hermano, que le dicen a la iglesia: tú estás bien, tú eres rica, reclama tu riqueza, tú estás bien, iglesia, son ministros apagados, son ministros que apestan, porque su carne no está encendida en el altar, su carne se está pudriendo y ese olor infecta a la iglesia, y no le dicen a la iglesia que necesita el fuego de Dios para ser ministros puros del Señor. El serafín se acercó a Isaías, cumpliendo su misión en medio de la santidad del Señor. Desde el altar del Señor llevó al pecador, a Isaías, el carbón encendido y el mensaje del perdón. El evangelio verdadero, ese es el carbón encendido, que trae perdón y purificación al pecador. Ese carbón encendido, ese mismo carbón, quiero que tú lo lleves a las demás personas, Isaías. No te vayas a equivocar. El carbón quema, mis hermanos, pero purifica. La santidad del Señor nos impulsa a declarar las verdades del evangelio tal y como están escritas. Desde tiempos de Pablo, la iglesia es asediada por maestros y profetas merolicos. ¿Sabe lo que es un merolico? Mire, antes de decírselo, yo lo busqué en el diccionario y sí está, para que no me tome así como de hereje, ¿sale? Son personas que hablan y hablan y hablan y hablan y tienen a toda la gente embaucada, ¿verdad? Ministros que solo buscan provecho de la iglesia. El mismo apóstol Pablo, fíjese, esto está tremendo. No puede ser, mis hermanos, hasta dónde llega los oídos sordos de la gente. Y en aquel tiempo ya, el mismo apóstol Pablo fue acusado de haber sido torpe al hablar, mientras que otros, especialmente los falsos profetas y apóstoles, que buscaban seguidores entre los corintios, lograban fascinar a la gente empleando técnicas de elocuencia, exactamente, de locución, persuasivas y entretenidas. Usted lo puede ver en 1 Corintios capítulos 1 y 2 Corintios capítulo 2. Pero escúcheme, pero la intención de Pablo era complacer a Dios. ¿Cuántos quieren complacer a Dios? Y no a los hombres. Prefirió hablar la verdad, aunque fuera en términos simples y sencillos, pero claros, de manera que los hombres se convencieran y se convirtieran de forma natural, no engañados, en lugar de persuadirlos con la inteligencia humana. Isaías entonces, mi hermano, debía servir como profeta en un día en que su mensaje sería rechazado y resistido. Y es que déjeme decirle por qué, mi hermano. Usted me va a decir si sí o no. Pero la disposición del hombre al pecado es evitar el dolor, ¿verdad que sí? Tratamos de evitar el dolor a como dé lugar. Tratamos de evitar la persecución. E inclusive para lograr eso alteramos el mensaje. No queremos sentir dolor, no queremos persecución. Queremos todo en un lecho de rosas. Y el hombre, como quiere eso, tiene que alterar la verdad para lograr eso. Y eso es triste, porque la santidad de Dios ahí no aplica en absoluto. La santidad de Dios motivó a Isaías a ser fiel a su llamado y al mensaje que se le había entregado. ¿Cuántos traen su Biblia en la mano? Puedes tomarla ahí en tu mano, como la tengas, si es una tabla, un celular. Yo tengo aquí mi tabla de la ley. Me falta la otra, pero en esta traigo todo. Es mi tabla de la ley, le digo yo. Si tuviera dos, pues ya tendría dos como Moisés. Mañana me voy a traer los dos iPads, el de mi esposa, y voy a poner mis tablas de la ley. Toma tu Biblia ahí con todo tu corazón, si la tienes en tu tabla, donde sea, y dile: Señor, estoy comprometido a tu mensaje sin alterarlo. Así es, mis hermanos.
La santidad motivó a Isaías a ser fiel al mensaje que se le había entregado. Tal como va. Isaías no perdió la visión de aquel a quien servía y a quien debía temer tanto como agradar. No por nada, mis hermanos, su testimonio quedó entre los profetas mayores. ¿No es hermoso el libro de Isaías? Han salido un montón de canciones de ahí. Yo escuchaba una canción muy hermosa en casa de oración cuando eran los principios de la iglesia. La cantaba Chuy García. Chuy García a mí me cuidaba en el cunero. Y él, una vez dirigiendo alabanza, yo ya crecidito, ya me llevaba ahí junto a él y me decía, véngase, mijo. Y ahora que yo he crecido junto con él, no se crea. O sea, no me llevaba ahí, pero sí me cuidaba en el cunero. Entonces, yo recuerdo aquella canción que impactó mi corazón que decía, levántate, ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido, y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Esa canción, levántate, ha venido tu luz. Es Isaías esa letra. Es Isaías, uno de los profetas mayores de la Biblia. ¿Él quería ser un profeta mayor? Él ni sabe que así lo titulan aquí en la tierra. Él ya está arriba con el Señor. Él ni sabe eso. Pero mis hermanos, nos queda su ejemplo. Isaías, al reconocer su pecaminosidad delante de Dios, ahora a ti y a mí Él nos inspira a confesar nuestro pecado también. Amén. Voy a la recta final, mis hermanos. Como cristianos e hijos de Dios en este tiempo, nos corresponde y necesitamos, mi hermano, descubrir la santidad de Dios en un ejercicio diario de comunión con Él. Tú no tienes idea, si es que no lo has experimentado, porque sé que muchos de ustedes probablemente sí lo han hecho, pero no tienes idea lo que Dios puede darte cuando tú le buscas en santidad en oración, en las mañanas, en la noche. Cuando ya tus familiares se acostaron o no se han despertado todavía en la mañana, tú bajas a la sala o te metes a un cuarto, a tu cuarto de guerra, ¿verdad? Como decía aquella película que salió hace poco. Te metes a tu cuarto de guerra y ahí empiezas a leer un salmo. El Señor hasta te puede dar un cántico. Empiezas a bendecirlo, a decirle, Señor, que tu santidad me envuelva, que tu santidad provoque que mi vida el día de hoy sea un olor fragante para ti. Vas a salir de ese cuarto como bajó Moisés del Sinaí. Necesitamos una comunión diaria con Dios para poder tener una visión diaria del Dios alto y sublime que nos dé poder para enfrentar los problemas y las preocupaciones diarias de la vida. Amén. La visión de Isaías lo llevó a vivir en una dimensión diferente. Ya no solo era su hijo, era su siervo. Cuando reconocemos cuán grande es Dios y cuán pecadores somos nosotros, porque Él es santo, 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 y tú y yo somos sucios, sucios, sucios. ¿Verdad que sí? Y hasta 20,000 veces deberíamos repetirlo. Pero cuando tú y yo reconocemos la grandeza de Dios y cuán pecadores somos, mi hermano, y el alcance de su perdón, recibimos entonces poder para hacer su obra. Primeramente en nuestra familia. ¿Cuántos quieren que la santidad de Dios corra primero en su familia? Primero tu familia. No trates de venir y ser el más santo de todos, como decía el pastor Barbosa. De aquí todos se ven santitos, pero allá afuera son el tinieblas. Aquí son el santo, allá son el tinieblas. Y es la triple A. Y esa alabanza, esa triple A debería cambiarse por alabanza, adoración y ayuno. Esa debería ser la triple A de la iglesia, ¿verdad? Alabanza, adoración y ayuno. Ya no sé qué estoy inventando aquí, mi hermano. Esto no venía en el bosquejo. Primeramente, mi familia. Santidad en mi familia. ¿Cuántos están dispuestos a vivir en santidad en su familia? Ofrécele una vida en santidad a tu esposa, varón. Que ella no esté viviendo con temor a ver qué va a pasar. Que ella sepa que eres un hombre que aspira a ser a la estatura del varón perfecto. Que ella confíe en ti. Los varones también. Mujer, ofrécele a tu vida, a tu esposo, perdóname, una vida de confianza, que él sepa que su esposa es una mujer santa. Los hijos, a nuestros padres, que no estén desconfiando qué vamos a hacer en la escuela, qué vamos a hacer en el trabajo, qué vamos a hacer. Mi hijo ama a Dios y sabe que Dios es santo y va a huir de las pasiones juveniles. Santidad en mi familia. Enseguida, santidad en el ministerio
donde Dios nos ponga. Y todo porque nuestra comunión con Él hace que se genere esa visión como la de Isaías, mis hermanos. En tu tiempo de oración con Dios tú puedes postrarte y decirle: Señor, ay de mí que soy muerto por lo que hice ayer, pero hoy vengo ante ti, Señor, y no pienso dejar pasar un minuto más en el que yo no sienta que tú me perdonas, y me pesa haberte fallado, Señor. Esos son los hombres y las mujeres que Dios les dice: anda, ve y di a mi pueblo. ¿Te gustaría que Dios te dijera: anda, ve y di a mi pueblo? Poder para hacer su obra, mis hermanos, como adoradores exclusivos de su santidad, como esposos, como padres, como pastores, como maestros, como siervos de todos nuestros hermanos. Solo la santidad de Dios podrá afirmar nuestras vidas, como afirmó a Isaías, como un siervo fiel, consagrado y ungido para la tarea que Dios le estaba encomendando. Y así fue. Al igual que a nosotros, mis hermanos, sin importar dónde Dios quiera usarnos, donde sea, debemos atender el llamado de Dios a partir de su santidad. A partir de su santidad. No te atrevas a querer servir a Dios a partir de tu mentalidad. Es a partir de su santidad que debemos servirle a Él. No dejes que tu conciencia sea la que quiera convencerte que tú estás limpio de pecado y listo para servir a Dios. No. Es el llamado de Dios el que tiene que convencerte. Y Él te va a hablar, si no es que ya te habló y te ha dicho: anda, hijo mío, y ve y di a este pueblo, ve y di a tu familia, ve y di en tu trabajo, ve y di a tus empleados, ve y di a todo mundo que yo soy santo, y vívelo para que lo comprueben a través de tu vida. Solo así, mis hermanos, daremos testimonio verdadero a la gente de cuán santo es el Señor, esforzándonos a diario. ¿Cuántos quieren esforzarse a diario por una vida moralmente pura y alejada del pecado? No es fácil, pero no es imposible. Y cuando cometas pecado, no te vayas a desanimar y a decir: no, yo no sirvo para la vida cristiana, pastor, es una vida muy exigente. Te están engañando. Es el enemigo diciéndote: ahí está, ¿quieres ser santo? Mira nomás lo que haces. Lo haces con una facilidad. No te dejes engañar. Póstrate en ese momento y dile: Señor, me arrepiento de este pecado y no voy a mirar atrás. Y sigue caminando en el camino de la santidad. ¿A poco crees que un pecado nos saca del camino de la santidad? Nos detiene, mis hermanos. Nos detiene, pero no nos saca. Te detiene de caminar, pero el camino ahí está frente a ti. Tú decides si sigues caminando. Otros deciden, por haber sido engañados, pensar que ya fueron sacados del camino de la santidad y ya no regresan y cometen apostasía. Y del que estuvieron enamorados, ahora no quieren volver a verlo. Qué triste, ¿no? No, mi hermano, el pecado nos detiene, pero no nos saca. Así que en cuanto te sientas que estás detenido, clama y dile: Señor, impúlsame con tu Espíritu Santo, perdóname, yo no, fuera de tu santidad, no me sabe a nada la vida. El pecado es agrio, el pecado es sucio, el pecado es maloliente, el pecado es, me siento mal, me quita la paz, me da vueltas la cabeza. En la santidad yo quiero vivir. Resumen, mis hermanos, ¿por qué es importante entender que nuestro Dios es santo, santo, santo? ¿Por qué? Porque la pureza y perfección moral de Dios, vista como es debido, nos purificará del pecado, limpiará nuestra mente y nos permitirá adorarlo y servirle solo a Él y como Él lo pide. Ve por último conmigo a segunda carta a los Corintios capítulo 7, por favor. Segunda carta a los Corintios capítulo 7. Dice así, ¿lo tiene mi hermano? Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad. ¿En qué?
en el temor de Dios. Cada vez, mi hermano, que nos acerquemos al Señor en adoración, debemos anhelar tener una visión clara y profunda como la de Isaías, de la santidad de Dios, porque solo eso nos hará vivir, escúcheme, llenos de temor a Él y por consecuencia obedientes a su llamado. ¿Y a qué hemos sido llamados, mis hermanos? Su llamado es a ser santos como Él es santo. Amén. Cierra tus ojos, por favor, conmigo, y vamos a adorar al Señor unos momentos antes de irnos. Ofrécele al Señor una respuesta. Amén. Gracias, Señor. Con tus ojos cerrados, mi hermano, recuerda que el Señor busca una respuesta. No te vayas de este lugar esta mañana sin responderle algo a Dios. Dile: Señor, esta es mi respuesta. Esta es mi respuesta, Señor. Esta es mi respuesta, Señor. ¿Le decimos juntos? Heme aquí ante tu santidad. Heme aquí ante tu majestad. Tú eres santo, Señor, poderoso. Tu gloria llena la tierra. Tú eres santo, Señor, santo, santo. Gracias por dejarme estar ante ti. Díselo otra vez, di conmigo. Heme aquí ante tu santidad. Heme aquí ante tu majestad. Tú eres santo, Señor. Dile: eres poderoso, poderoso. Tu gloria llena la tierra. Tú eres santo. Alza tus manos y dile: santo, santo. Gracias por dejarme estar ante ti. Ahora le decimos, dile conmigo: purifica hoy mis labios. Dile a Él: purifica todo mi ser. Que tu fuego arda en mi corazón, pues quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir en santidad. Vamos, dile: purifica hoy mis labios. Purifica todo mi ser. Que tu fuego arda mi corazón, pues quiero hacer tu voluntad. Quiero vivir en santidad para ti. Con tus propias palabras, respóndele al Señor, mi hermano, con tus propias palabras. No dejes que nadie más responda por ti, porque nadie lo va a hacer. Solamente tú puedes decirle a Él: Señor, aquí estoy, heme aquí y envíame a mí. Quiero escuchar tu voz diciéndome: Señor, anda y di a mi pueblo estas palabras. Yo sé cuál es tu mensaje, Señor. Tu mensaje me ha impactado a mí y yo quiero impactar a los demás, Señor, con lo que has hecho en mí. Pero primero, Señor, un encuentro contigo y tu santidad. Cuánto lo necesito, Señor. Que en estos días tu santidad, Señor, me envuelva, me haga, Señor, entender quién eres tú más y más, a quién estoy adorando y a quién estoy sirviendo, Señor.
para poder tener una visión clara como Isaías de quién eres tú, Señor. Purifica hoy mis labios, pídeselo a Él. Purifica todo mi ser. Oh, vamos, dile que tu fuego arda en mi corazón, pues quiero hacer tu voluntad, quiero vivir en santidad. Díselo otra vez. Purifica hoy mis labios de toda inmundicia, Señor. Purifica todo mi ser, purifica, que tu fuego arda en mi corazón, pues quiero hacer tu voluntad, quiero vivir en santidad para ti, en santidad, pues quiero hacer tu voluntad, quiero vivir en santidad para ti. Aleluya. Ofrezcamos un aplauso de alabanza, mis hermanos, al Señor. Gloria a ti, Señor.